tratar de ver, ¿verdad?, de qué manera los profesores, de qué manera los profesores pueden ayudar a asistir a estos estudiantes. Bien peculiar, ¿verdad? Por ejemplo, en Puerto Rico, nosotros tenemos muchos casos, vivimos en una isla tropical, ¿verdad?, donde ocurren huracanes, que están empezando a ocurrir terremotos, y de momento los estudiantes no saben qué hacer. Obviamente no están los profesores o los adultos acostumbrados, y de momento tratan de hacer un ejemplo. Hace 4 semanas y media aproximadamente ocurrió un pequeño temblor en Puerto Rico, muy pequeño, 1 punto, casi 2 puntos. Pero como de no haber nunca temblores en Puerto Rico, ¿qué es lo primero que hizo la persona? Adivinen. Salir corriendo. Salir corriendo de una entrada literalmente como de esa manera, ¿verdad?, con 30 estudiantes dentro de un salón. Y el profesor, cuando yo doy clase en mi universidad también, cuando yo explico sobre un evento traumático, muchas veces los estudiantes se recuerdan. Cuando yo doy clase en la escuela graduada, yo les digo, ¿qué estaban haciendo? No sé si tienen la edad para recordarse de eso, pero ¿qué estaban haciendo exactamente cuando escucharon la noticia del 9/11 por primera vez? Todo el mundo dice, yo estaba haciendo esto, yo estaba haciendo lo otro. ¿Pero qué estaban haciendo octubre del año pasado, octubre 2 del año pasado? La gente no se recuerda. Y ahí vemos entonces cómo esos traumas, cómo esos eventos literalmente que pueden afectar a la persona, cómo se quedan en esa conciencia de la gente. Quiero primero entonces tratar de poner lo que es un trauma primario y un trauma secundario, ¿ok?, o de segundo orden. Primero, el impacto emocional fuerte y negativo que tienen los sobrevivientes a causa de un desastre natural como los huracanes, inundaciones, terremotos, se denomina como ese trauma primario. El trauma primario lo tiene que experimentar la gente, lo tiene que sobrevivir la gente en esa área. Uno de los términos que utilizamos como sinónimo es maltrato escolar entre pares. Una de las cosas que es importante señalar es que la traducción de bullying es súper complicada. Tenemos muchísimos términos, algunas personas hablan de acoso, otras personas hablan de hostigamiento, otros de matonismo, otros de matoneo. En alemán se dice chicaniere, que tiene una implicación diferente al hine que tiene en Japón, etc. Y ese es un problema muy serio en términos de investigación. Creo que ese es un punto de partida importante para entendernos. Estoy hablando entonces de maltrato. ¿Y por qué maltrato? Porque hay una investigación en España de doña Rosario Ortega, doña Rosario del Rey, que se orienta más hacia esa palabra como un conglomerado aceptado en su población. He hecho algunos ejercicios con población costarricense, ejercicios, investigación. Y al preguntar sobre qué entienden por bullying, el maltrato es una de las palabras que más se presenta, por eso les estoy utilizando. Eso es importante. Y entre pares, porque eso es lo que me interesa, trabajar con personas que están en igualdad de condiciones, a un nivel institucional de la misma condición. Ok. Creo también que es importante señalar un concepto asociado a ese de convivencia, y el de convivencia escolar, porque a mí me interesa un fenómeno que se da en un marco específico, que es institución educativa. Cuando hablo de institución educativa, además, no estoy hablando de escuela, estoy hablando solo de colegio, estamos hablando de todo el proceso de formación, y ese es un aporte que quiero dejarles a ustedes. Por favor, investiguen también en niños y niños más pequeños, preescolar, incluso maternal, y por favor en universitarios también, que son dos poblaciones que se han dejado bastante relegadas en el estudio de estas temáticas. Acá vamos a tener la participación de un médico que nos va a hablar sobre bullying en universitarios. Bueno, va a ser interesante ver qué nos va a presentar. Okay. Y además contexto actual. El contexto actual es un contexto económico. Y ahorita les voy a dar desde dónde es que estoy entendiendo ese contexto para poder abordar esta temática. Bueno, muy buenas tardes, nos encanta tenerles acá y para mí es verdaderamente un honor, un privilegio poder presentar a este grupo al doctor Toro Alfonso, a quien queremos muchísimo y yo creo que él lo sabe, y a 3 de las coautoras de este 4º volumen de nuestra serie de libros alrededor del tema sexualidad y género en Guatemala. El doctor Toro Alfonso es docente, ustedes saben, presidente pasado de la Sociedad Interamericana de Psicología, pero en nuestra maestría da el curso de sexualidad y género. En el momento
espacio para un curso sobre sexualidad y género en un programa de maestría clínico, por decir. Asumimos un reto y un desafío muy grande en una sociedad eminentemente patriarcal y hasta cierto punto machista como lo es Guatemala. Tanto es así que de esos dos primeros grupos hubo 3 personas que se retiraron del programa de maestría porque los temas no eran realmente tolerables. Y es comprensible, lo cuento solamente para ilustrar las implicaciones que tiene sostener 4 volúmenes alrededor de un tema que desde ya es controversial. Sin embargo, creo que cuando le estamos apostando al trabajo por la salud mental, al trabajo por el respeto a los derechos humanos, al trabajo por el bienestar, necesitamos comprometernos con desestigmatizar ciertos prejuicios, paradigmas, tabús y mitos alrededor de lo que es la esencia de la humanidad. Y de esa cuenta tenemos verdaderamente el honor de poder compartir ya el 4º volumen. Y ya he decidido dejar la botella, que es la regla número 1 que hemos aprendido desde la proceso de toma de decisión, que van a sostener esa decisión en el tiempo. Aquello que trabaja con el alcohólico, ¿qué dice el alcohólico típicamente? La persona que tiene una relación intensa con el alcohol, voy a celebrar esta noche la toma de decisión. ¿Cómo lo va a celebrar? La toma de decisión. Lo digo con mucho respeto. ¿Qué es lo que hemos aprendido de Alcohólicos Anónimos? La toma de decisión día a día, fundamental desde la psicología social, que si el proceso de toma de decisión necesita un grupo de pares que ayude a esa decisión. ¿Qué sucede? Volvamos al ejemplo un poquito más atrás. María, me temo que hasta aquí llegamos, como católicas que somos, no puedo acompañar ni apoyarte en tu decisión. ¿Qué le va a pasar a María? Cariñosa, explica un poco más. Porque dice que tu papá es el que te quiere más. Y hay otra pregunta filtro ahí, en todo el instrumento. Dice, ¿por qué dices que tu papá te quiere más? Porque dice que tu papá te quiere menos, porque hay unas preguntas ahí que dice, ¿a quién quieres más? En la entrevista estructurada, ¿a quién quieres más? ¿Quién te quiere más? Ya estoy por las 2 vías. ¿A quién quieres más? Dice, a mi papá. Muy bien. ¿Quién sientes que te quiere más? Mi mamá. Y eso se da y no lo hacemos nosotros, solo nos estamos guiando por un instrumento que solo está para digerirse, pero no nos quedamos las pestañas para de justicia, sino también con los que vamos a realizar las entrevistas, porque también necesitamos tener una formación adecuada sobre cómo realizar los procedimientos. Es que ya no es una cuestión de sensibilidad, porque todos los psicólogos y psicólogas estamos sensibilizados. Es una disciplina meramente humana, es una disciplina meramente que trasciende a la parte filosófica, antropológica. Esa sensibilidad ya la traemos y considero que estamos por vocación en eso, esa es la sensibilidad. La especialización y la profesionalización del servicio que tú das como un profesional. Utilizar para designar quiénes están en esta categoría. Algunas están basadas en el ingreso de las personas, como la que compartí del $25 al día, y medidas basadas en la desigualdad, ¿verdad? En cómo estos individuos pues tienen la falta de acceso, las situaciones socioeconómicas diferentes. Eduardo, que era, por ejemplo, la creatividad, en función de que me voy a comparar entre otros. O sea, por ejemplo, una de las cosas que solía ahí era en función de la violencia, o sea, en función de un parámetro que no es socialmente aceptado. La violencia es un parámetro que mucho determina su forma de cómo se comparan entre ellos, ¿verdad? La redefinición de tributos, porque solían decir, bueno, pero nosotros tenemos, qué sé yo, de las cosas que salían, pero nosotros a comparación de ellos somos menos ruidosos, pero nosotros a comparación de ellos. Entonces, había varios ciertos de comparaciones que se realizaban
y fueron a 3 niveles. En primer lugar, entre los chicos que pertenecían a pandillas y no pandillas, o sea, los chicos que pertenecían a pandillas y los que no pertenecían a pandillas. Entonces, solían decirse ellos, o sea, ya sean los pandilleros o demás, y nosotros. Primera comparación. Segunda comparación era entre pasajes, que me pareció muy interesante porque nosotros no lo veíamos. Ellos suelen visualizarse bajo su contexto en el que se desarrollan súper cercano, se determinaban entre pasajes. Mi pasaje aquí es menos violento que el otro pasaje. Y en tercer lugar, a nivel de comunidades, pero no tanto por el sector geográfico, sino que por la territorialidad a la pandilla a la que pertenecía. Entonces, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la MS y ellos pertenecen a la 18, independientemente que ellos formen parte de Ustedes, Andrea nos va a hablar acerca de la importancia de la comunicación e información. Para iniciar esta conversación, este conversatorio, mesa de diálogo, voy a iniciar con una pregunta que también tiene mucho que ver con el trabajo clínico o el abordaje que les voy a presentar. Y lo primero que quisiera, tal vez que conversáramos o dieran opiniones, ¿qué es un hijo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es un hijo? Para mí, es un hijo, yo diría que es una hija, porque yo solo tuve una mujer. Una hija. Estuvimos dentro de la comunidad de enero a noviembre. Esta perspectiva la estamos presentando cuando nosotros éramos estudiantes de cuarto año de psicología. Entonces, realmente el viaje era bastante largo y nosotros íbamos constantemente a la comunidad. Sin embargo, por diversos factores, pues algunos programas no se pudieron concluir. Los talleres para madres y padres, ¿verdad? Como les decía, la mayoría fueron acerca de sexualidad. Se convocaba a padres y madres, pero en realidad casi solo llegaban padres por la cosmovisión de la comunidad. Ellos tienen una cultura muy machista y al ver que todas las interventoras éramos mujeres, nos cerraron bastante las puertas. Sin embargo, mediando con el COCODE, ellos nos aceptaron y pues pudimos empezar a trabajar. Puedan llevar eventualmente a involucrarse con grupos armados donde se ejerce la violencia armada. Hemos hablado de pobreza, violencia familiar, carencia de trabajo, fracaso escolar, violencia social, con grupos, particularmente la que viene de grupos armados y del Estado, en muchos casos, falta de servicios públicos, falta de posibilidades de recreación y, obviamente, como, digamos, consecuencia de lo anterior, claro, marginación social que el joven puede vivir en términos de prejuicios, racismo y discriminaciones que finalmente devienen en términos de baja autoestima. Así que ustedes lo verán, cuando abordamos el entendimiento de la juventud en estado de riesgo, abordamos situaciones que pareciera trascender las posibilidades que el joven tiene. La posibilidad de un joven para lidiar con grupos armados y con el Estado. ¿Qué posibilidades tiene un joven para lidiar con falta de servicios públicos o falta de posibilidades de recreación? Pareciera que estas realidades tan absolutas y tan dramáticas trascienden las posibilidades que los jóvenes tienen de encarar. Y bueno, ese trabajo surgió como resultado también de una fase preliminar a propósito de un trabajo que se planea, porque ya va un poquito más avanzado, pero es como una primera parte que se trae a presentar para ustedes acerca precisamente de las creencias situacionales que tienen los pacientes hospitalizados a causa del cáncer. Todos sabemos que es una ostomía. Bueno, una ostomía es una abertura o una salida que puede tener un órgano interno hacia afuera del cuerpo. Claro, obviamente solo los órganos que lo necesitan. Por ejemplo, el colon, el hígado, entonces tenemos
varios tipos de ostomía. Tenemos las urostomías, las ginecotomías y las colostomías, ¿no? En pacientes con cáncer, estas tres son los principales tipos de ostomías que hay. ¿Para qué sirven o por qué están ahí o por qué se les hacen a ellos? Pues porque son, en los pacientes con cáncer de colon, de recto principalmente, son resultado directo del tratamiento del cáncer. Un paciente con cáncer de colon, pues lo que hacen es resecar el tumor y en la mayor parte de las ocasiones tienen que poner una ostomía para que el paciente pueda seguir defecando o haciendo sus necesidades por la ostomía, en donde se pone un recolector en forma de bolsa y pues ahí la persona tiene que aprender a hacer. Las sugerencias y guías que se presentan en la literatura son de gran ayuda si sabemos, ¿no? Si sabemos cómo interpretarlas y ponerlas en práctica de acuerdo a los análisis que estemos realizando. Quiero darle las gracias por su atención. Es psicólogo experimental, viene de la Universidad de las Américas de Puebla, México, y su presentación se titula Diferencias en el P3A entre personas con alto y bajo potencial creativo. En efecto. Bien, pues buenas tardes. Estoy en otro programa originalmente, estaba en otro salón, pero la cuestión interesante es que yo trabajo sobre estímulos novedosos y bueno, soy un estímulo novedoso para ustedes, para quienes no esperaban que estuviera acá, entonces en alguna medida está relacionado y parece muy oportuno que hayas presentado antes porque tengo algunas cuestiones que preguntarte sobre los análisis exploratorios y otro trabajo. Bueno, entonces lo que voy a presentar es la relación que puede existir entre cierto comportamiento electroencefalográfico y la creatividad. Es una aproximación de carácter de las neurociencias, que esto, si hay realmente alguna diferencia entre personas que son creativas y personas que no son creativas. El día de ayer o el día de anterior lo que yo hacía era presentar un trabajo cuando la persona estaba haciendo una actividad que pudiera tener relación con la creatividad versus otra actividad que no tuviera relación con la creatividad. Lo que hoy voy a presentar es las personas creativas o con alto potencial creativo son diferentes en su encéfalo de aquellas, o por lo menos una actividad encefálica, de aquellas que tienen un bajo potencial creativo, y en ese sentido lo que procede ahora es, debido a que el énfasis es en creatividad, ¿qué cosa estamos entendiendo por este fenómeno, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de algo que es nuevo por un lado, y por otro lado que es adaptativo, que es útil. No es solamente originalidad como eventualmente se pudiera pensar. ¿Por qué decimos que no es nada más originalidad o no es un sinónimo de originalidad a la creatividad? Porque yo puedo agarrar ahorita la pantalla que tengo acá, arrojarla sobre la cabeza de alguno de ustedes, matarlo, comerme el encéfalo. Estoy haciendo algo original. En la historia de la SIC, ningún ponente ha comido un encéfalo humano de una de las personas que está ahí enfrente. Pero no se va a considerar eso como creativo. ¿Por qué? Porque no es destructivo. Es destructivo, ¿no? No es adaptativo, no es relevante, no es útil. Entonces, este fenómeno de la creatividad como lo original, como lo relevante, se puede abordar desde diferentes ópticas, y los enfoques teóricos normalmente los han agrupado los enfoques teóricos en términos de ¿dónde está la creatividad? ¿Está en tus características de personalidad? ¿Está en el proceso que tú haces cuando eres creativo? ¿O está en el producto? Es decir, es el juicio social que determina que eso es creativo o no, y no tiene nada que ver cómo lo eres o cómo lo haces. En el fondo, más bien todos estos enfoques se van a integrar en diferentes aproximaciones que tú puedas, hasta dónde puedes abarcar o no. Esto es, cuando tú estás tratando de ver el fenómeno creativo, ¿qué tanto abarcas?
¿Hasta dónde quieres ver? Por ejemplo, una opción sería un enfoque de carácter sistémico. Esto es donde tú tratas de ver, pues, tú como ente creativo o al objeto creativo en relación con el juicio social, en relación